Un saludito muy especial a cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos al canal. Vamos a seguir trabajando lo que es el cuaderno y el estudio del libro de texto. Esto de sexto grado, siempre de ciencia y tecnología. Veamos la semana 16, cómo se forman las moléculas. Tenemos acá en la etapa de indagación la definición sobre una molécula, en la que te menciona que es un agregado de dos o más átomos, que pueden ser del mismo o diferente elemento. Veamos la primera actividad. Si las personas fueran átomos, materiales, una soga o lazo de unos 2 metros de largo. Tenemos el procedimiento a seguir. Ahí te explica cada uno de los pasos y luego te dice en las actividades o preguntas: si una de las dos personas arrebató la soga por completo, ¿qué tipo de enlace representa y por qué? Aquí puedes observar la imagen donde pues tenemos la soga. Y en el literal B, si ninguno de los dos logró quedarse con la soga, los electrones se arrancan de un mismo átomo para dárselo al otro o se comparten entre ambos átomos. Bueno, tenemos dos interrogantes un poco distintas. Una, si uno de ellos se queda con la soga, y el otro pues si hay como una especie de empate. Veamos el cuaderno de trabajo. Tenemos acá para resolver. Literal A, ¿qué tipo de enlace crees que representa y por qué? Bueno, como en este caso uno de los dos se queda con la soga, pues tenemos un enlace iónico, ya que al igual que una persona se queda con la soga, un átomo puede obtener electrones de otro átomo, creando iones de carga opuesta que se atraen fuertemente. Esto lo veíamos de alguna manera en la semana 15, si recuerdas, en el video anterior, en el que pues indagábamos sobre ello. Y el literal B, los electrones se despojan de un átomo para dárselo al otro o se comparten entre ambos. Si no hay ganador, pues estaríamos hablando de un enlace covalente, ya que los electrones se comparten en este tipo. Entonces, ahí tendríamos la respuesta de la parte de la etapa de indagación. Veamos ahora lo que es la etapa de creatividad. Bueno, aquí tenemos unas definiciones en el libro de texto relacionadas a los enlaces covalentes, cuándo son compartidos, y también relacionando lo que son la compartición de pares de electrones, donde te menciona que uno proveniente de cada átomo enlazado, a este se le denomina par enlazante. También tenemos pares libres o pares no enlazantes, en la cual pues aplicamos la parte de la estructura de Lewis, ¿verdad? Tenemos acá los pares enlazantes. Si observa, se comparten electrones cuando hablamos de los enlaces covalentes. El hidrógeno comparte su electrón con el bromo y a la vez el bromo con el hidrógeno, y así completar pues sus respectivas capas de valencia y la regla del octeto. Veamos en la etapa de creatividad. Aquí tenemos también compartición de electrones. Tenemos tres tipos de enlaces covalentes: los enlaces sencillos o simples, enlaces dobles y enlaces triples. Formemos enlaces covalentes. Actividad B. Los materiales lápiz y plastilina. Aquí te explica el procedimiento sobre las estructuras de Lewis de los átomos de hidrógeno y cloro, como en la imagen que observabas en la parte de arriba. Y luego te aparece una serie de preguntas relacionadas siempre a dicha actividad, hasta el paso número 7. Puedes leer ahí detenidamente cada uno de ellos y veamos cómo trabajamos pues el cuaderno. Nos dice: formemos enlaces covalentes. Realiza la estructura de Lewis del átomo de hidrógeno y el de cloro. Veamos cómo nos quedan las respectivas estructuras de estos átomos. Tenemos el número atómico, en este caso del hidrógeno, que es 1, tiene un electrón, y en el caso del cloro pues su número atómico es 17, por lo cual tiene 17 electrones. En su capa de valencia acá tomamos como referencia sus 7 electrones en la capa de valencia, por eso te aparecen acá estos puntos. Tenemos 3 pares acá y uno que está solo. ¿Qué necesitan ambos átomos para volverse estables? Pues lógico, ¿verdad? En el caso de buscar los gases nobles más estables y cercanos, para el hidrógeno sería el helio y para el cloro sería el argón. Entonces, al compartir sus electrones, completan sus capas de valencia y nos quedaría de esta manera. Bueno, ¿qué necesitan? Tanto el hidrógeno como el cloro necesitan un electrón para tener completamente llena
su capa de valencia, lo que te mencionaba. Literal B, ¿qué crees que ocurrirá si ambos átomos están próximos entre sí? Es lógico, si son enlaces covalentes, ¿verdad? Ambos son no metales, como puedes observar, elementos no metales, y ambos elementos compartirán su electrón. Al compartir un par de electrones, tanto el hidrógeno como el cloro logran tener una configuración electrónica más estable, similar a la del gas noble cercano. ¿Qué tipo de enlace se podrá establecer entre ellos? Pues un enlace covalente. Realiza la estructura de la molécula originada cuando interactúan el hidrógeno y el cloro. Veamos acá en cuanto a esta parte. Tenemos la estructura de Lewis, nos quedaría de esta manera, y formando el respectivo enlace covalente. ¿Cómo nos quedaría? Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro. Veamos acá, son elementos diatómicos, moléculas diatómicas. En el caso del hidrógeno, ambos átomos necesitan uno y al formarse, pues, completan su capa de valencia. Tenemos acá que el número de electrones compartidos son 2, y su tipo de enlace es un enlace covalente simple o sencillo, como se conoce también. En el caso del cloro, veamos acá, ambos necesitan también un electrón para poder completar su capa de valencia, y al unirse pues forman ahí su totalidad de la capa. El número de electrones compartidos también son 2, ¿verdad? Uno por cada uno de los átomos. Y su tipo de enlace, en este caso también es un enlace covalente sencillo o simple. Bueno, ahí tendríamos resuelta esta parte del numeral 5. Veamos acá las respectivas estructuras de Lewis, del agua, el amoníaco y el metano, que son los que te aparecen acá, ¿verdad? Tenemos el H2O, el amoníaco NH3 y el CH4, que es el metano, que te aparece en el libro de texto. Veamos cómo nos quedan. Bueno, primero dibujemos sus respectivas estructuras, que nos quedaría de esa manera. Para el caso del agua, observa acá los pares compartidos y los pares que están solos. El amoníaco, tenemos 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno, por lo cual tenemos 3 pares enlazantes. Y el metano, en este caso tenemos 4 enlaces para 4 hidrógenos por parte del carbono, que sería el átomo central. Número de enlaces covalentes. Veamos cuántos enlaces covalentes se van formando por cada una de las estructuras. Para el caso del agua tenemos 2 enlaces, ¿verdad? Acá, uno para cada hidrógeno. Tenemos para el caso del amoníaco 3 enlaces. Y lógicamente, si tenemos 4 hidrógenos, serían 4 enlaces para completar sus respectivas capas de valencia. Tipo de enlace covalente. Bueno, veamos acá. Tenemos un enlace polar, en el caso del agua, ¿verdad? Es polar, que de hecho lo vamos a ver más adelante. En el caso del amoníaco también es una sustancia polar. Y en el caso del hidrocarburo metano, tenemos una sustancia no polar. Pares de electrones libres del átomo central. Este es el átomo central del hidrógeno y observa acá que tiene 2 pares libres. En el caso del nitrógeno, acá solo tiene un par libre, que es el que está acá en la parte de arriba. Y en el caso del carbono no tiene pares libres. Si tú puedes observar, están llenos porque tenemos 4 hidrógenos. Luego, realiza las estructuras de Lewis de 2 átomos de oxígeno y su molécula. Nos quedaría así, ¿verdad? En el caso del oxígeno, para luego poder formar su respectiva molécula, ¿verdad? El O2, oxígeno molecular como se le conoce. Tenemos los literales, se completa el octeto en ambos átomos al compartir un par de electrones. Observa que acá tienen su capa de valencia 6, 2, 4, 6 y este 6, lo cual necesitan 2 electrones cada uno, por eso hay 2 pares enlazados. Entonces no se cumple, ¿verdad? Como la pregunta hace referencia a que si se comparte un par de electrones se completa la parte del octeto,
es no, porque necesita dos pares de electrones para poder completarse. Luego tenemos lo que es el siguiente literal, el E. ¿Cuántos pares de electrones se deben compartir para completar el octeto en ambos? Lógico que como con un par no es suficiente, entonces se necesitan los dos pares que aparecen acá. Le vamos a colocar acá, ¿verdad? Que se necesitan dos pares de electrones. Tipo específico de enlace, como lo veíamos en la parte anterior, un enlace covalente doble. Veamos ahora la siguiente estructura. Realiza la estructura de Lewis. Dos átomos de nitrógeno molécula. Tenemos acá que la valencia para cada átomo es de 5. Entonces ambos necesitan 3 electrones para poder completar su octeto. Lo que significa que tenemos que compartir 3 pares de electrones, como observas acá, y tenemos un par libre para cada átomo. ¿Se completa el octeto en ambos átomos al compartir un par de electrones? Lógicamente que no, ¿verdad? Porque necesitamos 3. Entonces la respuesta es no. ¿Cuántos pares de electrones se deben compartir para completar el octeto en ambos átomos? Necesitamos 3 pares de electrones. Tipo de enlace, pues tenemos un enlace covalente triple. Vamos con la siguiente estructura, molécula del CO2, dióxido de carbono. Dibujamos la respectiva molécula, observa el átomo central del carbono y en los dos átomos de oxígeno en su parte alrededor. Tenemos acá número de pares de electrones compartidos entre el carbono y cada oxígeno. Observa que tenemos 2 pares de electrones por cada oxígeno. Acá tenemos un par y acá otro par, serían 2 pares por cada uno. La respuesta nos quedaría 2 pares de electrones. Y ahí tendríamos resuelto lo que es la actividad B, que nos aparecía acá. Un poco larga, pero así queda su solución. Bueno, veamos ahora un poquito sobre lo que mencionábamos ahí, que es importante siempre leerlo. Antes de resolver la parte del cuaderno, te sugiero eso, que utilizamos los respectivos enlaces covalentes sencillos, los dobles y los triples, que te representa acá por medio de unas líneas o guiones, ¿verdad? Y que los estuvimos usando. Eso es importante también, la parte de las moléculas diatómicas, ¿verdad? Que si solo poseen 2 átomos, o poliatómicas si poseen más de 2 átomos. Entonces te menciono esa parte. En el caso de las diatómicas, ¿verdad? O también se pueden clasificar como homonucleares si poseen átomos de un mismo elemento. Ahí tienes el cloro, el hidrógeno, el oxígeno. La actividad C, el enlace coordinado. Veamos acá un poco sobre esta actividad. Nos dice, hemos definido que el enlace covalente surge de la compartición de un par de electrones, pero ¿será que siempre cada uno de los dos átomos contribuyen con un electrón al enlace? Averigüémoslo en la siguiente actividad. Te aparece acá la actividad, que visualiza la estructura de Lewis, sigue cada uno de los pasos y luego las interrogantes. Te dice, se cumple el octeto para el átomo central, hablando del agua. Si nosotros utilizamos iones en este caso, ¿verdad? Veamos cómo nos queda la actividad. Tenemos lo siguiente, el amoníaco y el agua. Recordemos que en el caso del hidrógeno, este solo posee un protón y un electrón, lo que significa que al quitarle el electrón al hidrógeno se queda sin estos y solo sería un protón nada más. Por eso es lo que tú observas acá y que al final pues no perjudica al momento de la formación de los enlaces. Veamos cómo nos queda la estructura. ¿Crees que es posible enlazar otro átomo de hidrógeno a la molécula de amoníaco? Sí, sí es posible. Y nos quedaría de esta manera. Acá tenemos el signo positivo de lo que le hemos adherido del ion, en este caso hidrógeno. Y para el agua también nos quedaría de esta manera, como una especie de ion al momento de adherir el hidrógeno. Se cumple el octeto para el átomo central, ¿cuál? Sí, ¿verdad? Y para el oxígeno también. Aquí tiene lo que es 2 electrones libres y 3 enlaces, ¿verdad? Es decir, 6 electrones compartidos. Nos quedaría que sí. Pares de electrones libres que le quedan al átomo central, ninguno, y acá pues le quedan 2 electrones libres.
es decir, un par de electrones o dos electrones libres. ¿Qué ocurre con la carga positiva del ion hidrógeno? Se distribuye la carga en la molécula, por eso que observas acá una especie de corchetes, transformándola en un ion. Entonces se vuelve un ion, ¿no? Hablando de la molécula. Y también tenemos lo mismo para el caso del agua. Vamos con el literal D. Tenemos acá el caso del literal D. ¿Existe polaridad en el agua y el aceite? Veamos cómo nos queda. Esto es referente a una práctica experimental donde tú debes usar agua potable y pues dejas caer una especie de chorro para que al final puedas observar cómo el chorro es atraído, ¿verdad? por el objeto que vas a utilizar, que puede ser una regla acá plástica o también puedes utilizar un globo. Ahí te menciona un poco en el procedimiento todo lo que vas a desarrollar. Te sugiero que lo leas muy despacio para que puedas hacer bien la práctica. Aquí te dice que debes de frotarlo contra tu cabello seco. Es una práctica sencilla, pero muy interesante para poner en práctica lo que es la temática. Bueno, luego te dice que respondas en tu cuaderno de trabajo. ¿Cómo nos queda? Pues nos quedó de la siguiente manera. ¿Qué ocurre con el chorro de agua al acercarle la vejiga o la regla cargada eléctricamente? Veamos acá. Al acercar una vejiga o una regla cargada eléctricamente a un chorro de agua, este se desviará hacia el objeto. ¿Qué ocurre con el chorro de aceite al acercarle la vejiga o la regla cargada eléctricamente? En el caso del aceite, pues no hay una atracción, por lo que el agua continúa su curso. Es probable de que haya una pequeña cantidad que se pueda desviar, pero no es visible como en el caso del agua, ¿verdad? Porque son dos sustancias distintas. Hablábamos que pues el H2O es una sustancia polar en la parte de arriba, lo que te explicaba, y por consecuencia pues podríamos decir que el aceite es no polar. De hecho no se mezclan y tú lo has podido evidenciar en algunos experimentos en la vida cotidiana. Porque ambas sustancias dan los resultados obtenidos. Considera la atracción que hay o no hacia la carga eléctrica y la polaridad de los enlaces que contienen ambas moléculas. Para el caso del agua, esto se debe por su polaridad, por lo que las moléculas de agua se orientan y son atraídas hacia la carga opuesta desviando el chorro. Para el caso del aceite no se atrae debido a su no polaridad. Y luego te pide que completes la siguiente tabla, clasificando el tipo de enlace entre cada par de átomos de acuerdo con su diferencia de electronegatividad. Toma como base el ejemplo de la primera fila. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, tenemos en el libro de texto una pequeña tabla. Acá tenemos esta pequeña tabla donde tú puedes observar datos de su electronegatividad según el elemento químico. Entonces, en la parte de arriba, acá, te dice la diferencia de electronegatividad. Si es menor o igual a 0.4, será un covalente no polar. Si es de 0.5 a 1.7, es covalente polar. Y si es de mayor a 1.7, lo vamos a denominar como iónico. Entonces, vamos a utilizar esta tabla. Y vamos a utilizar esta tabla periódica también para tomar las diferencias de electronegatividad entre los elementos que nos presentan. Veamos cómo nos quedaron acá. Simplemente al de mayor electronegatividad le vas a restar el valor de menor electronegatividad. Ejemplo, el cloro que te menciona acá es de 3. Veamos la tabla. El cloro acá es de 3. Entonces le restas el del hidrógeno que es de 2.1. Y te va a quedar como resultado 0.9. Y así vas a hacer con cada uno de los otros. En el caso del nitrógeno es de 3 menos del hidrógeno 0.9. Para el caso del hidrógeno e hidrógeno nos va a quedar de 0 porque tienen el mismo valor. Para el caso del sodio y oxígeno, el del sodio es de 3.5. Perdón, el del oxígeno es de 3.5. Lo podemos acá está. 3.5 y el del sodio es de 0.9. Entonces al mayor le restas el menor y te va a quedar 2.6. El siguiente, oxígeno y hidrógeno 1.4.
potasio y bromo 2, fósforo y cloro 0.9, nitrógeno, oxígeno 0.5, litio y flúor 3, carbono, oxígeno 1. Ahora aquí lo clasificas de acuerdo al cuadrito que te mencioné. Primero covalente polar, porque está entre este rango, veamos acá, está entre 0.5 y 1.7, entonces es covalente polar. Este sería distinto, nos va a quedar como covalente no polar. El siguiente sería iónico, bueno, porque pasa de 1.7. El siguiente covalente polar, iónico, covalente polar, iónico y covalente polar. Bueno, es así como nos queda la parte del cuaderno de trabajo. Y luego el libro nada más te presenta acá lo que es una actividad final en la etapa de comunicación. Te presento mi molécula, un pliego de papel bond o de cartulina. Tú debes de hacer una molécula, esto es trabajo que tienes que presentar en clase. Acá te dice, presenta tu molécula a tus compañeros y docentes. La debes de elaborar, ahí tu docente pues guiará el proceso a seguir para que puedas hacer la actividad. En el cuaderno de trabajo llegamos hasta acá. Y pues espero que de alguna manera sea de ayuda para ti, para seguir comprendiendo lo que es el cuaderno de trabajo. Y también trato de explicarte un poco el libro de texto para que se dé el contexto de lo que estamos trabajando en el cuaderno. Espero que sea de ayuda. Puedes suscribirte al canal, no olvides hacerlo para que YouTube te notifique, activa la campanita. Y también pues puedes ser miembro activo del canal si eres docente, para que goces de algunos beneficios como ver el material antes que se publique para todos, ¿verdad? Tener insignias, entre otras cosas. Así que estaremos trabajando pronto la semana 17. Nos vemos, cuídate.